muertos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre, te alabamos y bendecimos en esta hora, Señor. Te seguimos dando la gloria, dando la alabanza, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y maravilloso. Gracias, Padre amado, por este día, por esta tarde, Dios mío, Padre de la gloria que nos has dado y esta noche en este lugar. Gracias por cada hermano, Señor, que lo has traído a este lugar. Clamamos en esta hora para que sea a usted, Señor, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Quita toda palabra humana, todo pensamiento humano, todo lo que quiera venir que no sea tuyo, Dios mío. En estos momentos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús lo reprendemos y desautorizamos, mi Rey. Que esta palabra, Dios mío, aleluya, Padre Santo, nos ayude, Padre amado, nos esclarezca, Dios mío, la verdad de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos abandonamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un aplauso fuerte al Señor. Amén. ¿Vive o no vive? Él vive para siempre. Amén. A su nombre. Amado, y le he puesto como un tema a este mensaje que voy a dar acerca de esta palabra, y es la violencia no es de Dios. Amén. A su nombre. La violencia es de Dios. Aleluya. Desde el Antiguo Testamento, gloria sea el nombre del Señor, que se predicó, aleluya, se dio una palabra llamada ley, aleluya, dada a Moisés, al siervo Moisés, le fue dada la ley para que estableciera entre el pueblo una norma que los rigiera, que los dirigiera, que les dijera cómo debían andar, cómo debían seguir el camino para acercarse a Dios. Amén. Y desde todos estos tiempos han habido hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Inclusive la palabra nos habla en el Antiguo Testamento acerca de profetas. Amén. Muchos profetas subieron en el Antiguo Testamento. Amén. Aleluya. Encontramos, aleluya, a aquel profeta que le fue a hablar, aleluya, a el rey David, aleluya. Y este profeta dice la palabra que le habló al rey David y le exhortó acerca de algo que él había hecho. Amén. Y la palabra no habla que el rey David arremetió contra el profeta. Amén. La palabra habla de que el rey David reconoció, aleluya, lo que había hecho delante de aquel varón de Dios, porque este hombre portaba, amén, la gloria de Dios a su nombre. Cuando la palabra habla de que, aleluya, se le dio la profecía a Ezequías, y dice la palabra que se le dijo, aleluya, arregla tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Amén. Y no iba saliendo bien el profeta. Imagínense que usted le fuera a decir a un rey, aleluya, vas a morirte. A su nombre. Y esto fue lo que este varón, este siervo profeta de Dios, le fue a hablar la palabra. Y la palabra dice que no había salido bien el profeta al patio cuando, aleluya, Ezequías se humilló a Dios. Y el Señor le mandó a que se devolviera y le dijo, tienes 15 años más de vida. Aleluya. A su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Y así encontramos, aleluya, varios hombres, profetas, siervos del Dios Altísimo, que portaban la palabra de Dios en su boca, que lo que hablaban era palabra de Dios. Aleluya. Amén. Pero lo que hablaban, amado, nunca iba en contra de la palabra. A su nombre. Aún encontramos al profeta Jeremías, que le dicen el profeta llorón, porque fue un hombre que le tocó profetizar
profetizar acerca de invasión, de que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Y a ningún rey en ese momento le gustaba o le iba a gustar escuchar que su pueblo, que estaba gobernando en ese entonces, se lo iban a llevar cautivo bajo su mando. Amén. El profeta sufrió prisiones, sufrió cárceles, sufrió, aleluya, mucho sufrimiento, pero aún así no murió, aleluya, a mano de este varón, estos reyes en los tiempos que él profetizó. Amén. Y así encontramos infinidad de profetas, de siervos de Dios, aleluya. Usted todo lo que encuentra después, aleluya, de Santos el Señor, de Cantares, son profetas, aleluya. Libros escritos por profetas, profecías que el Señor determinaba al pueblo. Amén. Y ahora encontramos, aleluya, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, que hay una profecía acerca de que vendría Elías nuevamente. Amén. La palabra habla de que iba a venir Elías, aleluya, y decía que Elías iba a llegar para anunciar el reino de los cielos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. La gente en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Cristo, aleluya, esperaba que esta profecía se cumpliera. Estaba esperando que todo esto que estaba escrito se cumpliera, pero lo estaba esperando de forma literal. Amén. Estaba esperando que los cielos se abrieran delante de sus ojos y que bajara Elías y luego el Mesías, y que ellos vieran que venía del cielo, porque se abrió el cielo físico. Amén. De igual manera nosotros hoy estamos esperando señales físicas para algo que es espiritual. Aleluya. Entonces el cielo, aleluya, el reino de los cielos en los tiempos de Jesús, en los tiempos cuando llegó Juan el Bautista, el reino de los cielos estaba en la tierra, aleluya. Se había acercado el reino de Dios a la tierra. El Hijo de Dios estaba caminando con los hombres, bendito sea el Señor. Y todo esto estaba aconteciendo y las personas no se habían apercibido de lo que estaba ocurriendo, porque fue en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. Amén. A su nombre. Encontramos un pueblo ciego, encontramos, aleluya, un pueblo, aleluya, de Israel que tenía la palabra, que tenía la ley, que tenía la profecía, un pueblo que no se dio cuenta cuando llegó el Hijo del Hombre, dice la palabra, a la tierra. El reino de los cielos estaba en la tierra. Amén. Santo es el Señor. Y dice la palabra que llegaron unos hombres, aleluya. Dice la palabra que, gloria a Jesús, al oír Juan en la cárcel, estaba Juan preso. Amén. Juan el Bautista. Dice, los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Habiéndolo bautizado ya. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. A esto le dijo el Señor Jesucristo, ve y dile que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Amén. Esto fue lo que se profetizó, aleluya, en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. Y me ha enviado el Señor a libertar a los cautivos. Aleluya. Y todo ese versículo lo dice hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces cuando los mensajeros de Juan el Bautista llegan donde está Jesús, le dicen eso, amén. Y dice, mientras ellos se iban, mientras estos 2 hombres se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, a hablar de Juan el Bautista. Amén. Hablar de Juan. Se fueron los hombres y le dijeron, dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Amén. Gloria sea el Señor. Estaba recalcándole el Señor que Juan el Bautista había sido profetizado en el Antiguo Testamento como profeta, aleluya, como aquel mensajero que abriría el camino a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, y más que profeta. ¿Por qué dice que es más que profeta, amado? Porque a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento se les dio esa tarea.
Nadie más del Antiguo Testamento tuvo el honor, aleluya. Quizás Elías hubiera querido hacer eso. Quizás otros profetas, grandes profetas de la Biblia, hubieran querido hacer eso. Pero Juan el Bautista tuvo el honor de conocer, inclusive era primo, aleluya, del Mesías, aleluya. Y tuvo el honor de abrirle paso a aquel que bautizaba en Espíritu Santo y fuego, aleluya. Él mismo lo dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego, aleluya. Y por eso dice, él es más que profeta. Él vino a abrirle el camino al Hijo de Dios en la tierra, vino a preparar la tierra, vino a, aleluya, arar el terreno primero, antes que el Hijo de Dios llegara, amén, a su nombre. Porque aquí lo confirma y dice, porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Por qué tenía que preparar el camino? Aleluya. Dice la palabra que le dijo el Señor cuando fue a predicar, aleluya, cuando envió al profeta Isaías, he aquí yo te envío a una casa de dura cerviz y de empedernido corazón, aleluya. ¿Quién era ese? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo duro, amado. Había visto la gloria de Dios, había visto grandes proezas del Señor, tenía todo un libro escrito de lo que había hecho Dios a través de siervos y profetas en el Antiguo Testamento, amado. Y ni aún así, aleluya, ellos creían, bendito sea el Señor. Por eso debía venir alguien que preparara el camino, que fuera abriendo, aleluya, el espacio para que cuando Cristo viniera las cosas fueran un poquito más fácil, aleluya. A su nombre. Y le dice, ¿qué saliste a ver? Aleluya. Porque él le dice, Juan el Bautista vino y no se sienta con los pecadores. Él anda en el desierto por allá y los que lo van a seguir van a escucharlo por allá. Yo vengo y me siento con pecadores. Si él lo hace, es malo. Si yo hago acá, es malo. Todo es malo. Si él se apartaba por allá, era malo. Si Jesús se mezclaba, era malo. A su nombre. Pero el pueblo no tenía lado, amado. Por eso tenía que venir alguien a anunciar a Cristo, para que ese corazón fuera ablandándose un poquito, amén, amén. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, amén, a su nombre. Dice, por eso muchas personas, cuando el pastor preguntó un día de esto y dijo, ¿quién es mayor, Juan el Bautista o Jesús? ¿Quién es mayor, Juan el Bautista o Jesús? ¿Ah? Es que aquí dice que los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Mire, gloria a Jesús. ¿Quién es mayor, amado? ¿Quién nos da la salvación? Cristo. ¿Quién es mayor, el mensajero o el rey? El rey, amado. El que manda el mensaje solo es el mensajero. Pero está anunciando que viene otro grande. Aleluya. Ahora, ¿por qué Cristo dice que Él es más grande que los nacidos de mujer? Está hablando de mujer espiritual. Aleluya. Cuando vemos la alegoría de Sara y Agar, toma la palabra como referencia de dos mujeres. Sara y Agar. La esclava y la libre. Aleluya. La libre y la esclava. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y siempre, amado, la palabra, gloria a Jesús, toma como referencia del Antiguo Testamento o la ley a una mujer. Amén. La gracia es Sara, Agar es la ley. Aleluya. ¿Y qué le dijo Juan el Señor Jesucristo? Mira, de los de nacidos de la ley, porque hasta Juan llegó la ley. Aleluya. De los de nacidos de la ley no hay otro más grande que él. Aleluya. Porque él fue el que vino a anunciar a Cristo. Él fue el que se le dio, aleluya, ese trabajo de ser mensajero de Jesucristo. Amén. Pero dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que, amén, a su nombre. Eso es para que nosotros también a veces, amado, nosotros tomamos la palabra y cuando hay personas que le dicen, tú eres apóstol, tú eres siervo, tú eres profeta de las naciones, tú eres esto y lo otro, amado, mire, la palabra le dijo que Juan el Bautista
en el reino de los cielos era el más pequeño de todos, porque todo el mundo allá era más grande que Juan. Ahora, ¿quién somos nosotros? Aleluya. A su nombre. Estamos hablando de que hay un mundo espiritual. ¿Quién está en el reino de los cielos? En el reino de los cielos hay personas. Ahorita en el reino de los cielos hay personas. ¿Quién está en el reino de los cielos? Dios. Dios está en el reino de los cielos. Amén. Yo creo que eso se lo explicó el pastor un día. Está Dios, el trono de Dios. Ese es el reino de los cielos, el trono de Dios. Los 24 ancianos, los 7 espíritus, los 7 candeleros, aleluya. Están los 4 seres vivientes que están llenos de ojos por todas partes. Y todo esto es espiritual. Y todo, dice la palabra, en el reino de los cielos, aleluya, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Amén. Por eso nosotros muchas veces nos llenamos de mucho ego, amado. Nos llenamos de mucha altivez. Pero la palabra enseguida nos pone en el lugar que debemos estar. Amén. Ni el Señor, mire, dice que la palabra que el más pequeño en el reino de los cielos mayor era que Juan el Bautista. Ahora nosotros, amados, ¿quiénes somos nosotros? Aleluya. A su nombre. Y también sigue diciendo algo que aquí me quiero enfocar, amado. Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso, gloria a Dios. Es que le dije que la violencia no es de Dios. A su nombre. Dice el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hablando Cristo, desde que comenzó a predicar Juan el Bautista hasta cuando él estaba hablando, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A su nombre. Nosotros hemos escuchado este versículo. Incluso hay una canción que dice, Jesucristo dijo el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Te lo has escuchado? Él le dijo a Nicodemo. Es bonita, pero está mal, porque la Biblia no dice así. Amén. En estos días estaba escuchando una canción del Negrito Osorio, precisamente, y dice así. Amén. Habla acerca de esto. Aleluya. Amén. Ahora no recuerdo bien cómo es que dice la canción, pero en lo que grabó habla lo que dice el versículo, pero cuando está en concierto dice Jesucristo, así, ¿cómo es que dice? Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Mire, ¿cómo estamos nosotros tan desenfocados en la palabra que lo cantamos, hermano? Lo predicamos, amado. Siento que sí, yo lo he predicado. Yo lo prediqué. Amén. Ahora, si nosotros miramos, aleluya, gloria a Jesús, vamos a ir al libro de Efesios. Gloria a Jesús. Perdón, Gálatas. Estaba confundida. Gálatas 5:22. Habla acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. A su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Y la palabra nos habla allí de que un fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. A su nombre. También en Mateo, aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5, mire lo que dice la palabra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una promesa para los mansos. Aleluya. No hay ninguna promesa para los violentos en la Biblia.
La palabra no menciona que los violentos heredarán la tierra por heredad. No. La palabra no habla acerca de eso. Aleluya. El Señor, gloria a Jesús. ¿Qué trae la violencia? Lo que habla en Gálatas, aleluya. Lo que habla en Gálatas 5, gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice en Gálatas 5, 19? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no arrebatarán, ¿qué dice? No arrebatarán el reino de Dios. No, porque el reino de Dios no lo puedo arrebatar. El reino de Dios, dice, lo heredan los que tienen el fruto del Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Tanto nosotros se nos ha nublado la vista, hermano, que esta palabra la hemos predicado, la hemos escuchado hablar y nosotros hemos dicho amén, gloria a Dios, aleluya. La hemos comprado, la hemos aceptado en nuestro corazón, aleluya. Pero dice la palabra que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los que lo estaban escuchando, desde que Juan el Bautista empezó a predicar hasta estos tiempos, el reino de los cielos sufre violencia, aleluya. Y los violentos lo están arrebatando. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa, amado? Que cuando se había visto, aleluya, que un profeta de Dios le cortaran la cabeza y lo llevaran delante de un rey, y que fuera, aleluya, los mismos de allí, a su nombre. ¿Algún profeta del Antiguo Testamento hicieron eso? No lo dice. Mire, desde el día de cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, aleluya, el mismo pueblo que se supone que debía aceptar la palabra que predicaba, el mismo pueblo lo rechazaba. Amén. Por eso desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos que ya estaba en la tierra estaba sufriendo violencia, aleluya. Estaba sufriendo, aleluya, escarnio. Estaba sufriendo vituperio, aleluya. Estaba sufriendo señalamiento. Bendito sea el Señor. Desde ese tiempo hasta los tiempos de Jesucristo que estaba en la tierra, aleluya, lo sufrió. Aunque el mismo pueblo de Dios, aleluya, arrebató el reino de los cielos, por decirlo así. Lo quitó, lo arrancó. Amén. ¿Y quién? ¿Por qué, amado? Dice, y los violentos lo arrebatan. ¿De quién estaba hablando el Señor? De los fariseos y saduceos. A su nombre. La palabra no nos manda a nosotros a ser violentos. La palabra nos manda a ser mansos y humildes. La palabra dice, sed mansos y humildes. Amén. El Señor Jesucristo era manso y humilde. Y su palabra nos habla que nosotros debemos ser de la misma forma. El Señor no nos dijo, sean violentos, porque si ustedes no arrebatan el reino de los cielos, no lo van a heredar. No. La palabra nos habla de que nosotros, actuando bajo la voluntad de Dios, heredamos el reino de los cielos. Amén. De forma violenta, actuando según mi propio pensamiento, yo no arrebato el reino de los cielos. No lo puedo arrebatar. ¿A quién se lo voy a arrebatar, amado? Es algo que yo puedo coger. Yo con mis manos, yo puedo agarrar el reino de los cielos. No, yo no lo puedo arrebatar. El reino de los cielos se hereda. Amén. Se hereda cuando yo ando en rectitud, en una vida en comunión con Dios, cuando yo practico la palabra, cuando yo practico y tengo el Espíritu Santo de Dios, amén, y muestro los frutos del Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. A su nombre.
Entonces, amado, desde ese tiempo el reino de los cielos sufre violencia, porque donde quiera que se predica la palabra de Dios, donde quiera que se predica la palabra de Dios, se anuncia el reino de los cielos, aleluya, allí están los violentos queriendo arrebatar la palabra, queriendo quitar la palabra, queriendo, aleluya, que no se predique, que no se anuncie. Por eso, aleluya, mandaron a callar a Juan. ¿A quién le estorbaba que predicara Juan? A los fariseos y saduceos. ¿Por qué Herodes? ¿Por qué? Creo que era Herodes, no recuerdo bien, no lo mataba. Porque tenía miedo. ¿Por qué? Los fariseos y saduceos, ese no, pero el pueblo que estaba siguiendo a Juan le tenía miedo a ese pueblo y creía que si mataba a Juan el pueblo se iba a volver en contra. Amén. Pero los fariseos y saduceos nunca quisieron que se predicara algo nuevo, la palabra del reino dentro del pueblo de Israel. Amén. Por eso cuando salió Cristo y vino Cristo anunciando el reino de los cielos, ¿qué hicieron los fariseos y saduceos? Buscaron las miles de artimañas, aleluya, para callar la voz de Cristo, para callar lo que Cristo venía anunciando acerca del reino de los cielos. Amén. Por eso dice que estas personas violentas arrebatan el reino de Dios, arrebatan el reino de los cielos, porque buscan la manera. Cada vez que Cristo enseñaba, cada vez que Cristo hacía algo, enseguida y estaba. ¿Y por qué tus discípulos recogen espigas el día de reposo? Amén. ¿Y por qué sanas el día de reposo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Blasfemia, dice. Amén. Todo esto, aleluya, lo estaba padeciendo el reino de los cielos en la tierra. Y mire, aleluya, esto no se acabó con Cristo solamente. Hoy en día, aquí mismo, aleluya, los violentos arrebatan la palabra. Amén. La gente no quiere escuchar que esto lo prediquemos, porque no aceptan esto, porque son los valientes. Y son los valientes y los violentos, y corren con violencia, que hay que arrebatar el reino de los... ¿Dónde dice la palabra eso? ¿La palabra dice que es con violencia? No. Estaba narrando Cristo lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, lo que estaba aconteciendo él, Juan el Bautista, y lo que él había querido predicar, lo que quiso predicar. ¿Cómo sería que le arrebataron, amado? Esto depende también de lo... Pero, ¿cuántas personas aceptaron o siguieron predicando esta palabra? 12. Solamente 12. Amén. El pastor va a decir algo. Amén. Eso lo dice en la grabación, pero en concierto dice Dios que solo los valientes lo arrebatan. Amén. Es bonita, pero está mal, como la que le estaba cantando anteriormente. ¿Cómo hay una venda en nuestros ojos, amado? Porque aquí está claro, pero nos hace falta entender la palabra. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El que tiene mente para entender, entienda. Aleluya. Por eso entendemos hoy, amado, que con violencia no arrebatamos el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no se arrebata. ¿Cómo arrebatamos nosotros el reino de los cielos? La palabra dice que nosotros arrebatamos el reino de los cielos. No. Dice la palabra, no recuerdo ahora el libro, dice, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. ¿Cierto que dice así? Amén. Eso es lo que dice. Y dice la palabra que cuando el apóstol Pablo, dice la palabra, en el espíritu no lo sé, pero
fui arrebatado hasta el tercer cielo. Lo dice así. No dice yo me arrebaté o yo arrebaté el tercer cielo. No. Dice yo fui arrebatado. Algo lo cogió y lo subió. A eso estaba diciendo él. Amén. Porque arrebatar es hacer esto, amado. ¿Qué es arrebatar? No. ¿Qué es arrebatar? Cuando yo arrebato, ¿qué hago? Hay una canción que se llama Arrebato. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Cuando yo digo le arrebaté, la Biblia, la hermana, quitar con violencia y fuerza. Traer con fuerza algo, dice, traer con fuerza algo como la vista, la atención, aleluya. Cuando yo le quito con violencia, cuando yo le arranco el bolso, amén, fui arrebatado. O sea que a eso se refiere. Yo puedo hacer eso con el reino de los cielos. Yo arrebato el reino, o sea, que entiendamos esto, yo arrebato el reino de los cielos. No. Yo no, usted es ladrón. ¿Quiénes son los que arrebatan las cosas? No solamente eso, no solamente, sino que quita, ¿verdad? Dice, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él en las nubes, porque nos va a quitar de aquí, del pecado, de la contaminación del mundo, nos va a arrancar y nos va a llevar a las nubes. Amén. A eso se refiere. Pero aquí los violentos lo arrebatan. ¿Qué hace el diablo con la palabra de verdad? No la arrebata. ¿Qué hace el diablo cuando Cristo estaba predicando? Empezaba a decir, eso no es así, esto no es así. Empezaban a cavilar, empezaban a... Ese no, eso es mentira, eso que está predicando, eso no es de Dios. Eso, mire, eso es un falso, eso es un anatema, eso... Estaba arrebatando la palabra de Cristo, el reino de los cielos que estaba trayendo Cristo. Amén. Acá dice en esta versión, desde los días Juan. el inmensor hasta ahora, el reino del cielo se alcanza a la fuerza y los esforzados lo arrebatan. O sea, alcanzar a la fuerza es lo que traduce allá. Sabemos que Satanás se esforzó para quitarle el trono a Jehová, ¿cierto? Entonces, es más claro donde dice que el reino de los cielos se alcanza la fuerza. O sea, cuando una persona alcanzar a la fuerza es utiliza su propia fuerza. En este caso lo que hizo Satanás, esforzarse para robar el reino de Dios. Y dice, y los esforzados lo arrebatan. Amén, amén, gloria a Dios. Y mire, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Amén. Porque yo también lo creía así y cantaba esa canción como con voz en cuello, como trompeta. Esa canción me llegaba como, ay, Dios mío, Padre, qué linda, pero está errada, amado. Y nosotros predicamos mentira sin darnos cuenta. Amén. Hoy es para que nosotros entendamos esta palabra, aleluya, de que nosotros no arrebatamos el reino de los cielos. Nosotros somos herederos del reino de los cielos. Tenemos promesa de salvación. Por su inmensa misericordia podemos entrar por ahí por un huequito. Ahora usted va a coger ese reino de los cielos y lo va a arrebatar. No, no se puede. Es claro, porque la palabra de Dios dice que nos ha hecho herederos del reino de Dios. O sea, si me he hecho heredero, ¿para qué lo voy a arrebatar? El que lo arrebata es aquel que no es heredero. Amén. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. La palabra, hay muchas personas que dicen, es que por eso es que no hay profeta, porque el último profeta fue Juan el Bautista. Amén. Los profetas
profetizaron hasta Juan, ¿o no? ¿Qué profetizaron? La venida de Cristo. Venía Cristo, venía Elías, Dios iba a hacer algo nuevo, pondría en su mente y en su corazón el amar a Dios, y la palabra le iba a poner en la mente y el corazón. Esto era lo que estaba profetizado, amén. Pero luego dice allá la palabra, creo que es, no recuerdo bien si en Efesios, Gálatas, de que el Señor mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. No se puede contradecir la palabra, ¿o sí? Amén. Ahora, gloria a Jesús. Hasta Juan llegó la ley. La ley fue hasta Juan, amado. Amén. Hasta allí llegó la ley, porque Cristo la mató, le quitó, aleluya, esa palabra que recaía sobre nosotros, porque ya nosotros no cumplimos la ley. Amén. A su nombre. Y Cristo trajo la gracia, trajo algo nuevo, trajo algo diferente. Nos vino a hablar del amor de Dios. Amén. Vino Él a sacrificarse por nosotros. Ahora, amado, como le decía, la violencia no es de Dios. Inclusive cuando Cristo estaba allí, que lo estaban en ese momento de aflicción tremendo que pasó, dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero. No habló, no dijo nada, cerró su boca. Amén. Aún le escupieron y no dijo nada. No alzó su mano. Amén. Y estaba haciendo el acto más valiente. Eso sí es ser valiente. Ser valiente que es cuando está pasando eso en nuestras vidas. Porque lo normal de la tierra es que usted le hacen algo y usted reacciona para mal. Pero el valiente le están escupiendo, como dice la palabra, le dan en la mejilla y pone la otra. Y eso es duro. Eso sí es duro. Eso sí es de valiente. Eso que Cristo estaba haciendo, partiendo la historia en dos. Tanto es que está antes de Cristo, después de Cristo. Porque Cristo vino a partir la historia en dos. Comenzó un nuevo conteo de años a partir de que Cristo vino, amado. Fue tan grande lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, tan poderoso, aleluya. Y todo eso lo estaba haciendo el Señor Jesucristo, manso y humilde. No con violencia. Él no vino con armas. Él no vino con armas a sacar al pueblo del yugo romano. No. Porque a Dios lo que le interesaba, a Cristo, a Dios lo que le interesaba era que el pueblo fuera libre de la mentira que había en el pueblo, del engaño con el que vivía. Eso sí lo vino a libertar. Amén. Porque cualquiera puede quitar ese yugo romano. Mire, ellos fueron libres de los romanos. Amén. Pero Cristo quería que se les cayera la venda de los ojos, así como Él hoy quiere que nosotros seamos libres. No de los impuestos del gobierno, hermano, porque se lo puede quitar cualquier día, meten una petición allá en el Senado y listo. Pero el velo que hay en los ojos de los cristianos hoy en día, ese velo es grande. Y ese es el que el Señor quiere quitar. Amén. ¿Con qué? Con la palabra de verdad. Hoy está haciendo el Señor esto en nuestras vidas. Pero sigue habiendo violencia. Y siguen quitando. Lo que hace el diablo, amado. Quita. Arrebata el reino de los cielos. A su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy el Señor con esta palabra, yo creo que nos abre la mente un poco más de que hemos tenido en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra boca, y hemos predicado tanto esto, amado, que se nos olvida leer bien la palabra, leerla bien, entenderla bien. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, no lo dice en vano, amado. ¿Eso dónde lo escucha otra vez usted? ¿Dónde dice Cristo otra vez eso? En Apocalipsis.
¿Y qué es Apocalipsis? Eso es profecía. Amén. O sea, esto aquí, lo que dijo Cristo aquí, entre los que nacen de mujer, y lo que dijo sobre Juan el Bautista, tienes que entenderlo, porque eso no está literal. Eso hay que entenderlo. Amén. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y nosotros siempre que tiene oídos para oír, pero no entendíamos bien esto. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios por esta su palabra. Y usted en su casa, sígala meditando. Amén. Porque ahí sigue y usted puede meditar toda esa palabra. Amén. En ese capítulo, casi todo ese capítulo lo habló el Señor Jesucristo. Y a mí me gusta mucho esto que habla aquí. Amén. Entonces, esta era la reflexión de la palabra en esta noche. Y nos ha hecho reflexionar, ¿verdad que sí? Amén. Entonces le damos gloria a Dios, le damos gracias al Señor por su palabra. Y que nos siga enseñando, nos siga dando dirección, entendimiento. Y que si tenemos oído para oír, oigamos y entendamos. Amén. Así vamos a estar pasando al pastor, gloria a Dios.